Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alexis Lodillani. Esto es Pro Hábito TV. Si te gusta, comparte. Les voy a platicar un poco en 3 videos de horarios de alimentación. Y vamos a arrancar por el que más preguntas me han hecho, que es el desayuno. Y la palabra desayuno, como su prefijo lo indica, es romper el ayuno. Ese ayuno fisiológico que llevamos haciendo toda la noche. No hemos comido nada y hemos pasado 9, 10 horas, 12 horas sin comer nada. Entonces, lo primero que comemos va a ser el desayuno, sin importar a qué hora. Nuestra primera comida va a ser el desayuno. Y por mucho tiempo dijeron, desde como los 50 llevan diciendo que el alimento más importante es el desayuno. Y a través de este video vamos a ver si es cierto, y de los siguientes videos vamos a decidir cuál es la comida más importante del día y por qué. En los 50 había toda una estrategia económica para impulsar el trigo en Estados Unidos. Entonces se hizo muchísimo lobbying para decir que las carnes eran malas, que las grasas eran malas y que lo del futuro era el pan, eran las harinas, era el trigo, el maíz, etcétera, etcétera. Y de ahí alguien muy inteligente que se llama Kellogg, de ahí la marca Kellogg's, las azucaritas que todos conocen y todos estos cereales que todos conocen, desarrolla un desayuno muy práctico, muy rápido, muy barato, para que te despiertes, comas y te vayas a trabajar y no rompas esa cadena de productividad. Básicamente ahí es donde empieza este desayuno nuevo, esta tendencia nueva, y él acuña la frase de el alimento más importante. Aunque ya teníamos desayuno, ya habíamos estructurado ciertas horas de comida desde la Revolución Industrial. 700,000, 800,000, 1,000,000 de años atrás, 2 millones de años atrás, no teníamos horarios para comer. Lo que sí teníamos y sabemos es que somos un animal diurno, es decir, que nuestras actividades más importantes las hacemos de día. Entonces, muy probablemente estamos diseñados para comer de día y todo esto lo vamos a ir justificando. Y lo vamos a ir justificando a través de la evolución. Hace millones de años, nosotros descendemos de unos primates, de unos changos, de unos monos que vivían en el bosque. Y sabemos que la gran mayoría, si no es que la mayoría de los primates, de los changos, son herbívoros. Es decir, que comen frutas, que comen nueces, comen verduras, comen hojas. Y por ende todo el día tienen que estar comiendo. Como todos los herbívoros. O sea, si van a un rancho y ven una vaca, pues desde que se despierta hasta que se duerme, está comiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el alimento que come no es nutricionalmente denso, entonces tiene que comer altas cantidades para procesar y de ahí sacar su proteína y de ahí sacar sus nutrientes. Nosotros, conforme nos salimos del bosque y pasamos a las estepas y fuimos evolucionando generación tras generación y nos fuimos enfrentando a diferentes panoramas y escenarios y aventuras, etcétera, etcétera, y fuimos evolucionando, nos convertimos en omnívoros. Porque no nada más podíamos depender de las hierbas y de las frutas y de las nueces. Teníamos que ampliar nuestra gama de alimentos. Podemos comer de todo. Hay ciertas cosas que ya no podemos procesar porque nuestro intestino se acortó. Y se acortó porque le empezamos a meter alimentos nutricionalmente más densos. Entonces, con menos cantidad obteníamos más nutrientes, llámese proteínas, llámese grasas, llámese carbohidratos, vitaminas, enzimas, fitoquímicos, minerales, etcétera, etcétera, con poca cantidad. Entonces no teníamos que dedicar todo nuestro día, todo el tiempo, a estar, una, buscando alimento, y dos, estar comiendo, y tres, estarlo procesando. Podíamos hacer otras actividades de nuestra vida. Y eso fue un cambio increíble y nos dio toda esta civilización que tenemos. Entonces, para los que dicen que debemos ser omnívoros y que debemos ser vegetarianos, ahí está la explicación de por qué, aunque no tengamos caninos desarrollados, pero tenemos el pulgar oponente, el cual nos da la posibilidad de utilizar herramientas, armas, y entonces cazar y no tener que masticar las cosas, sino que inventamos el fuego, entonces se desdoblan más rápido las proteínas y las podemos digerir más rápido. Pero ese no es el tema ahorita. El tema es que nos tenemos que poner en esta situación que fuimos cazadores, recolectores y pescadores. Y fuimos evolucionando. Uno de los procesos fue que pudimos comer diferentes alimentos. Otro de los procesos muy interesantes, o sea, aparte de los miles, de millones de procesos que tuvimos que ir evolucionando, fue el desarrollar la capacidad de acumular energía.
y la acumulamos de dos maneras. Una que se llama glucógeno, que lo tenemos en los músculos y en el hígado, y otro que se llama grasa. Y aunque no lo crean, somos de los pocos animales que en la tierra, o sea, no en el agua, que tenemos esta reserva que se llama grasa. La gran mayoría de los animales no tienen esta reserva energética, por eso se les marcan los músculos. Nunca vas a ver un león que esté gordo. Nuestros perros sí, porque lo han ido desarrollando, nuestros gatos también, pero realmente no tienen esa capacidad de almacenar energía en forma de grasa como nosotros, la fuimos desarrollando. ¿Y por qué desarrollamos esta capacidad de almacenar glucógeno y de almacenar grasa? Porque probablemente pasábamos mucho tiempo en ayuno. No teníamos la facilidad de comer como un herbívoro, hojas, o como los changos, ahí moras. No, necesitábamos ya más alimento. Entonces había periodos en los que no éramos muy buenos para cazar o no teníamos las habilidades para cazar o que había una sequía o que de repente no encontrábamos nada y entonces teníamos estas reservas para sobrevivir, si no nos hubiéramos muerto. Entonces, vamos aquí, nuestra primera pregunta y vamos a nosotros a deducirlo. Si somos cazadores y dependemos de la caza, de la pesca y de la recolección, ¿nos vamos a despertar sin energía o con más energía? Definitivamente con más energía, porque si no, pues no tienes energía para matar a tu presa y entonces pues ahí game over, se acaba el ciclo de tu vida. Entonces por millones de años fuimos evolucionando y evolucionamos diurnamente y nos fuimos adaptando cuando se pone el sol y cuando sale el sol por medio de un ciclo que se llama el ciclo circadiano. Cuando sale la luz se activan ciertas cosas, cuando se mete la luz se activan otras hormonas. Cuando no hay luz se activa una hormona que se llama melatonina y esa es la que nos pone a dormir, la que nos relaja, la que nos descansa, la que ¡pum!, nos pone a soñar. Y cuando empieza a salir el sol, así como los pájaros que oyes que cantan, nosotros también nos activamos. Y las suprarrenales, que están arriba de los riñones, secretan una hormona que se llama cortisol, la hormona del estrés. Y nos estresa para que nos avispemos y, brother, ya empezó el día, ponte las pilas porque si te quedas dormido, pues entonces no vas a comer y te vas a morir. Entonces nos despertamos con el cortisol, nos dormimos con la melatonina. Pero no nada más nos despierta, sería como una mala broma que nos despierte y que tengamos hambre y no tengamos que comer. No, nuestra evolución nos llevó a desarrollar estos mecanismos, estas reservas energéticas, una de ellas llamada glucógeno, que cuando secretas cortisol, el cortisol activa el hígado para que empiece a arrojar poco a poco porciones de glucógeno al torrente sanguíneo y entonces de ahí saquemos esa energía para nuestras células para podernos activar. Ahora, tenemos el 1% de nuestro peso corporal ideal de reserva de glucógeno, tanto en hígado como en músculo. Si una persona pesa 75 kilos y tiene el 1%, significa que va a tener 750 gramos de glucógeno, más que suficiente para poder sobrevivir. Si hacemos la multiplicación y sacamos las calorías que son, porque un gramo de carbohidrato, y el glucógeno es un carbohidrato, va a tener 3.7 kilocalorías. Si eso lo multiplicamos por las 750, nos va a dar más o menos, bueno, no más o menos, 2.275 calorías. Entre 2.200 y 2.700 calorías vas a tener de reserva un hombre de 75 kilos de peso ideal para sobrevivir. Y eso es más o menos lo que consumes en un día de actividad física fuerte. Entonces tenemos un día de glucógeno de reserva. Y si se nos acaba esa reserva, tenemos grasa. Y empezamos a trabajar con nuestra grasa. Entonces tampoco te vas a morir si pasan 3 días, 5 días, 7 días, 10 días. Todo va a depender de tu reserva energética. Ahora, vamos a analizar si debemos de desayunar en cuanto nos despertamos o no. Vamos a ver los puntos positivos. Si yo estoy dormido y estoy en ayuno y mi última comida fue el día anterior y estoy activando, más bien estoy en el proceso de utilizar cuerpos cetónicos, es decir, la grasa que tengo acumulada,
para mi metabolismo basal, es decir, lo mínimo que necesito: respirar, que lata mi corazón, mantener la temperatura, que circule mi sangre, todo eso, que se regulen las hormonas, que estén en un proceso de reparación. Todo eso lo estoy haciendo con mi reserva de grasa durante toda la noche, en ese ayuno. Si yo inmediatamente me despierto y como algo, en ese momento rompo ese ayuno. Y entonces ya dejo de consumir mi grasa, mi reserva, número 1. 2, cuando estás ayunando, estás en un proceso que se llama autofagia. Es decir, que estás digiriendo, las células se empiezan a comer las células dañadas, proteínas mal plegadas, virus, levaduras, hongos, etcétera, para nutrirse. Eso lo interrumpo. Estoy en un proceso de regeneración de todo mi cuerpo, del tracto digestivo, de mis neuronas. Eso también lo interrumpo. Entonces, a mí me da la sensación que si ya me desperté y ya tengo energía en el cuerpo, lo podría alargar un poco más. Y creo que la gran mayoría de nosotros lo podemos alargar un poco más. 2, si como algo, sobre todo el desayuno que comemos, así el hombre moderno come ahorita, que son cosas procesadas y en general carbohidratos, vamos a generar un pico de insulina. Y la insulina tiene 2 funciones. Una es cuando tienes glucosa circulando por la sangre. En este caso ya tienes glucosa circulando por la sangre porque liberaste glucógeno al torrente sanguíneo. Todavía le metes más glucosa. En ese momento secretas insulina y vas a empezar a meter rápidamente esa glucosa a las células y lo que sobra, lo que no puede entrar inmediatamente, a convertirlo en grasa. Y el torrente sanguíneo, obviamente ya inhibes la liberación de glucógeno del hígado al torrente sanguíneo. Eso ya, así, la insulina le dice: ya deja de liberar, ya tengo comida. Entonces ya acumulaste grasa, ya metiste esa glucosa y la vas a utilizar en forma de energía, y el torrente sanguíneo se empieza a quedar sin glucosa y entonces empiezas a tener hambre otra vez. Entonces vas a tener hambre mucho más rápido. Segunda razón por la cual yo creo que deberíamos de prolongar el desayuno. Sobre todo que tenemos un combustible muy estable, estamos liberando poco a poco glucógeno, no estamos secretando insulina. Para esto estamos diseñados. Ahora, peor aún si le metemos carbohidratos. Pico de insulina, va a bajar esa insulina y vas a tener que comer, y tener que comer durante todo el día, y ya vas a estar programado porque la insulina, eso es lo que hace que te dé hambre, y entonces vas a comer más veces en el día. Entonces mi sugerencia para todos es despertarse y dar una ventana de 3 a 4 horas. Claro que si eres de esas personas que diría que come como león, pues no como león, más bien como herbívoro, que se despierta y necesita comer luego, come luego. Pero trata de alargarlo, trata de tardarte 1 hora más para empezar a agarrar flexibilidad metabólica. Y entonces que ese proceso de ayuno dure más tiempo, que sigas en quema de grasa, que sigas en autofagia, que no detones insulina. Y si vas a desayunar, y todos lo que yo recomiendo que desayunen, tu primera comida debe de ser proteínas con grasas, para todavía que ese pico de insulina no sea tan grande e irte tranquilo y llegar a la siguiente comida. Entonces, esa sería mi recomendación. El desayuno debe de ser unas 3 o 4 horas después de despertarte. Es decir, si te despiertas a las 6 de la mañana, que estés desayunando a las 9, 10, tienes toda la mañana para hacer ejercicio, utilizar ese glucógeno como si fueras un cazador, organizar tu día, irte a trabajar. Antes de irte a trabajar, ya desayunas una proteína. Claro, que si no tienes hambre, no desayunes, porque esto es el error número 1. Y aquí es donde la mercadotecnia entró diciendo que el alimento más importante es el desayuno. Entonces nuestras mamacitas queridas del alma, y nuestras abuelitas y nuestras tías, nos obligaban a desayunar. Y tú de chico, si lo recuerdas, te despertabas y no tenías hambre. No hay que comer al menos que uno tenga hambre, ¿sí? Entonces, si tú eres de esas personas que se despierta con hambre, pues trata de prolongarlo un poquito. Si no puedes, pues ni modo, desayuna proteínas. Si no tienes hambre y de repente dices: oye, pero pues ya son las 9 y no tengo hambre, son las 10, son las 11, son las 12 y no tengo hambre,
Tu cuerpo no te está pidiendo alimento, está utilizando su glucógeno y de cierto modo también su grasa. Entonces prolóngalo lo más posible y cuando desayunes que tu primera comida sea proteínas. Y luego de este video vamos a hablar de a qué hora debemos de comer y qué debemos de comer. Espero les haya gustado, compártanlo. Yo soy el doctor Alexis Lodillani y recuerda, voluntad es poder.